Los permisos generales, de hecho, SAP los agrupa tanto en las autorizaciones generales como en su documento oficial de autorizaciones o permisos. Entonces, este es el objetivo de este grupo de permisos que vamos a estar mostrando. Realmente son permisos bastante importantes porque pues, nos permiten la operación adecuada en el resto de módulos o de funcionalidades de SAP, de SAP Business One, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el primer aspecto, que es la exportación de datos. Vamos a agrupar algunos permisos que son relevantes para este proceso de exportación de datos. Como siempre, pues mencionar que la base para todo esto y nuestro respaldo es el documento que ya hemos incluido como parte de la documentación. Ustedes recibieron el link al inscribirse, pueden descargar toda la carpeta de documentación y este documento es nuestra base, ¿verdad? Definitivamente que en el webinar buscamos pues transmitirlo ya a nivel de ya más práctico, ¿verdad? Para poderles apoyar, pero siempre haciendo el énfasis en que este documento es vital y lo vamos a estar mencionando constantemente. La mayoría de los permisos que vamos a estar viendo en este momento están agrupados en la sección 3 como autorizaciones generales. A eso es a lo que nos referimos y eso vamos a estar usando de base. Para explicar estos permisos voy a conectarme a nuestro ambiente en la nube. Vamos a validar en qué sociedad nos encontramos. Voy a cerrar esta sesión previa y vamos a conectarnos a la sesión correspondiente. Ok, listo. Estamos en nuestro ambiente que hemos creado específicamente para este webinar. La versión de SAP que estamos utilizando es SAP 9.3, on HANA, PL11. Vamos a ir a las autorizaciones generales. Recordemos que en la sesión previa, en las sesiones previas, ya hemos creado todo un ambiente y de hecho tenemos un perfil como tal para los vendedores, que es con quienes hemos estado interactuando principalmente. En la sección general, cuando nosotros hablamos y queremos agrupar de aspectos de exportación, iniciamos en primera instancia en una de las necesidades que se tienen en el día a día y es la necesidad de poder enviar vía correo electrónico un documento. ¿A qué nos referimos con ello? Vamos entonces aquí recordemos que estoy con el superusuario, pero para poder validar el funcionamiento vamos a conectarnos con un usuario final. Vamos a validar que se encuentra en el ambiente adecuado. Y mientras inicia sesión, recordemos entonces este usuario quién es y qué es lo que sucede con este usuario. El usuario que estamos viendo en este momento es el usuario Luis Pérez. El usuario Luis Pérez también vamos a visualizar qué licencia tiene, ¿no? ¿Okay? Luis Pérez tiene una licencia CRM, limitada CRM. Y esto lo mencionamos para estar todos en contexto, pues ya en las sesiones previas habíamos definido esto, pero para tener claridad total, pues hemos mostrado esto. Dicho usuario pertenece al grupo vendedores. Y recordaremos que en nuestra sesión anterior, por ejemplo, interactuamos ya con documentos del área de ventas, por ejemplo, una oferta de ventas. Es algo muy normal, vamos a llamarle, perdón, aquí estoy logueado en una sociedad distinta, es una sociedad adicional de pruebas. Vamos a loguearnos a la sociedad correcta. Entonces, recordábamos que dicho usuario
Pues básicamente puede hacer las operaciones distintas del módulo de ventas. Estábamos visualizando una cotización o oferta de ventas. Entonces, una de las necesidades que surge normalmente en una cotización es que la persona pues necesita enviarla vía correo electrónico. SAP Business One cuenta con muchas opciones para ello. Dentro de ellas podemos visualizar acá en enviar, tenemos opción enviar mensaje. Vemos que en este momento me indica que no tiene autorización. Si trato también de generar enviar correo electrónico de SAP Business One, me dice que no tiene autorización. Ahora me indica que le falta la autorización de impresión de documento. E incluso si quisiera utilizar también la envío de correo electrónico a través de Outlook, no, no es posible. ¿Okay? Entonces, ¿esto por qué? Recordemos que parte de la estrategia que hemos seguido es que realmente no le hemos concedido todas las autorizaciones generales. Entonces, este permiso necesario para poder generar un correo electrónico a través de SAP Business One, pues en primera instancia necesita el permiso que se llama enviar mensaje. Vamos a resaltar dicho permiso. ¿Okay? A este nos referimos, enviar mensaje. En este caso es importante poder contar con ese permiso. Vamos a enviar por acá. Entonces vamos a concederle ese permiso. Recordemos que cuando actualizamos los permisos de un grupo, pues nos indica que también serán reemplazados para los usuarios como tal. Okay. ¿Qué pasa entonces si yo le concedo ese permiso, verdad? Ahorita, pues, de hecho, era bastante, podríamos decir, intuitivo, ¿verdad? Es decir, si yo veo en el módulo general y veo enviar mensaje o incluso, ¿verdad? Yo fui particularmente a esto, pero ¿qué pasaría si yo escribo esto, por ejemplo, ¿verdad? O enviar, por ejemplo, enviar mensaje. Entonces, vemos que pues la ventana tiene un mecanismo de búsqueda y yo podría encontrarlo, es decir, no necesariamente tengo que saber cuál es el permiso como tal, exactamente, o en qué área está, ¿verdad? Puedo hacer una búsqueda en esta misma ventana. Ahora bien, veamos entonces, ya que le he concedido este permiso, como recordarán, pues yo hacía la mención y recomendación de que siempre que cambiamos o brindamos un permiso a un usuario, lo ideal es que cierre sesión de SAP Business One y vuelva a iniciar. Ya veíamos previamente que algunos permisos se aplicaban de manera inmediata, pero otros no, ¿verdad? Entonces, a nivel general, la recomendación es salir de SAP Business One y volver a iniciar. Vamos nuevamente hacia nuestra cotización, oferta de ventas, y volvemos a aplicar las opciones. Enviar mensaje. Vemos que ya lo ha habilitado, es decir, ahora ya tengo esta visualización. Sin embargo, el enviar mensaje, ¿qué sucede? Esa opción es enviar un mensaje ya sea interno o un correo electrónico, pero no necesariamente con un vínculo específico al documento. Siguiente opción, enviar correo electrónico de SAP Business One. Ahora sí, pero me indica que sigo sin tener la opción de impresión de documento. Ok, ¿a qué se refiere con esto? Si ya he concedido el permiso. Realmente acá, pues además de la experiencia definitivamente que se va a ir generando conforme ustedes vayan definiendo las distintas autorizaciones, es importante recordar el documento de autorizaciones. Recuerdan que estamos en la sección general y por acá nos aparece la opción de enviar mensaje. Ahora vamos a ampliarlo un poco más por acá para que
En visualización únicamente esto. Ok, entonces acá nos explica qué es lo que va a suceder con las autorizaciones que brindemos como tal para poder manejarlo adecuadamente, pero también nos hace algunas aclaraciones y es acá donde yo pues definitivamente menciono mucho que la documentación, aunque es extensa, ¿verdad? Porque son 130 páginas y muchas veces no queremos entrar como que en primera instancia a leer un documento tan grande. Probablemente si no deseamos tener una lectura completa del documento, sí saber que en algún momento es importante para poder resolver nuestras dudas. En este caso me indica que para poder enviar como adjuntos los correos electrónicos es importante que también tenga definido otro permiso de usuario que es la impresión de documentos, ¿ok? Entonces ya me lo está diciendo desde acá. Como mencionábamos, pues parte del webinar definitivamente es hacer esta aclaración y demás. Sin embargo, la documentación siempre va a ser muy importante. Entonces, ese permiso se encuentra en ventas, impresión de documento. Vamos a resaltarlo para que todos podamos visualizarlo adecuadamente. ¿Ok? Impresión de documento. Ok, listo. He modificado la autorización. Vamos ahora. Cerramos sesión en SAP, iniciamos sesión nuevamente. Vamos nuevamente hacia nuestra cotización. Sí, donde dice, ¿desea adjuntar el informe de correo electrónico? Le indico que sí. Ok, ¿qué sucede con esto, verdad? Bueno, básicamente lo que está haciendo es hacer un vínculo hacia esta oferta, ya me está agregando como anexo el diseño de esta cotización. Normalmente, pues aquí va de la mano con que tendría que tener un layout definido para mi cotización, pero básicamente lo que está haciendo es adjuntarlo. Ese era el por qué necesita el permiso también de impresión de documento, que formalmente lo que hizo fue hacer la consulta de ese documento del layout por defecto que tenga este usuario y generarlo como un PDF. ¿Okay? Por acá, pues el tema del asunto, el destinatario, además tiene mucho que ver con los datos maestros del cliente, es decir, este cliente en este momento ni siquiera tiene personas de contacto, porque de lo contrario aparecerían automáticamente, ¿verdad? De hecho, acá pues puedo agregar las personas de contacto del cliente, listas de distribución o usuario, ya funcionalidades muy particulares de enviar mensajes. ¿Okay? Sin embargo, pues esta es la aclaración a nivel de esta autorización. Algo importante es que también podríamos tener acá un siguiente error, aunque ya tenga las autorizaciones de documento, y va de la mano con la configuración de documentos adjuntos. ¿Por qué, verdad? Porque vimos que esto lo que hizo fue exportar hacia la carpeta de anexos el PDF de la cotización. Tengo que tener definida la carpeta de anexos. En este ejemplo, pues ustedes lo ven como C adjuntos temp, pero esto solo porque es un ambiente local, es un ambiente test, realmente en un ambiente real normalmente va a ser un recurso compartido en su red en el que todos pues, pueden acceder para poder consultar esa información. Esa aclaración que no tiene nada que ver con autorizaciones, pero el énfasis siempre de que pues dentro de SAP Business One, debido a que todo está integrado, es importante también contemplar esos aspectos.
Ok, adicional a ello, pues también en la sección general tenemos algunos otros aspectos de exportación de datos. Recordemos que el título de estos permisos generales nosotros lo hemos denominado exportación de datos. Los otros permisos que podrían ser relevantes también para esa exportación de datos es la exportación de textos sin formato a Excel o Word. ¿Ok? Entonces, también estos permisos hay que concederlos para que el usuario final pueda hacer la exportación correspondiente de ese documento. Eso, pues, definitivamente que ya depende de las políticas internas y demás que se van a generar. Vemos que al final la autorización es bastante general, es decir, puedo o no exportar Excel y si yo, pues, tengo en este caso la autorización a un documento, podré exportarlo como tal. ¿Ok? Entonces, estos son los permisos de exportación. No vamos a entrar a ver cómo se genera la exportación de Excel, la exportación de Word. Pues es algo bastante sencillo. De hecho, vemos acá ahorita en este momento, en esta visualización que tenemos, por acá vemos los iconos como tal, tanto de Excel, de Word, para poder generarlo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere en cada uno de los documentos. Los otros aspectos importantes o el siguiente aspecto importante en permisos generales puede ser las configuraciones de layout de impresión. Nos referimos principalmente al aspecto de la definición de ese layout de impresión, quizás no el hecho de construirlo en Crystal Reports y todo eso, no necesariamente a eso. Ok, estos layouts de impresión se refiere a lo siguiente. Vamos nuevamente con el usuario Luis Pérez. Luis Pérez, cuando está visualizando un documento, él puede definir cuál es el layout de impresión que desea utilizar. Para ello, se tiene una opción, en este caso, en el que le aparece cuáles son los layouts disponibles para este documento. Vemos que en este caso hay 4. El que está por defecto normalmente va a tener el texto en negrilla, podemos ver que es fácilmente identificable. ¿Y qué pasa si el usuario final desea asignarse otro layout de impresión? Pues bueno, selecciona el layout como tal y lo fija como estándar. Vemos entonces que en este caso no tiene autorización para poder realizar este documento, es decir, este usuario no se puede modificar el layout por defecto. ¿Qué sucede con ello? Si yo cambio y acá nuevamente estoy con el usuario superusuario y voy a oferta de ventas, y yo sí puedo fijar como estándar, ¿verdad? Pero acá viene un dato importante, es decir, antes de realmente concederle ese permiso, hacer la mención de que no necesariamente tengo que realizarlo, a menos que las necesidades del giro de negocio lo ameriten. ¿Qué sucede? Vemos que desde el superusuario yo puedo seleccionar este layout de impresión y lo que voy a hacer es asignárselo al usuario. Para que veamos en este caso el impacto, nuevamente voy a regresar con el usuario Luis Pérez. Vemos que él tiene el número 1, yo voy a asignarle el número 3 desde el superusuario. Entonces voy a indicarle, fijar como estándar. Normalmente lo que sucede es que me dice para todos los usuarios, para el usuario actual, y esta es la opción que me va a interesar. Fijar como valor propuesto para un usuario específico. Me aparece la lista de usuarios, selecciono. Puedo seleccionar varios, ¿verdad? En este caso solo voy a seleccionar a uno. Ok, actualizar. Listo, ¿verdad? Obviamente acá pareciera que no hizo nada. Recordemos que en este caso yo solo se lo asigné a un usuario distinto, es decir, a mi propio usuario no le hice el cambio. Listo, ya tenemos entonces este cambio. Aún no he realizado nada que tenga que ver con permisos de usuario, simplemente una funcionalidad del sistema. Y listo, entonces ya este usuario tiene
su nuevo layout de impresión por defecto. ¿Okay? Esto para mencionar opciones que pueden darse para evitar conceder la autorización de usuario. Esto porque en algunos giros de negocio, pues él no debe de estar cambiando esa configuración. Pero si es necesario poder realizarlo, SAP Business One cuenta con el permiso adecuado y en este caso vamos a resaltarlo acá. ¿Okay? Modificar informe estándar es el permiso que vamos a utilizar para que él pueda realizar esa acción. ¿Listo? Nuevamente, cerrar SAP Business One y volver a iniciar. Nuevamente ingresamos a oferta de ventas. Y ahora ya puedo realizar la opción de asignarme mi propio. Listo, ahora antes con ese permiso ya lo pude hacer. Eso también porque, como mencionábamos, en ciertos giros de negocios puede ser que sí sea necesario darle la flexibilidad al usuario de tener esas opciones, de poder asignarse otro layout. La verdad es que a nivel de recomendaciones, probablemente nosotros buscaríamos recomendar que sea la primera opción o incluso lo otro, de acuerdo a layouts de impresión, normalmente pues darle el dinamismo a un layout para no tener que crear tantos layouts de impresión y un solo layout debería tener la lógica necesaria de comportarse dinámicamente. Todo esto lo podemos lograr con Crystal Reports sin ningún problema. ¿Qué otras opciones tenemos al respecto de los layouts? Bueno, otro de los aspectos importantes es que veíamos ahí mismo desde la ventana de asignación del layout estándar, veíamos por acá, pero en este caso, a mí por ser superusuario y por tener todos los permisos, me aparece la opción de gestionar layouts. Pues, ¿qué sucede? Esto me lleva hacia la configuración de gestión de layouts, donde yo tengo toda la administración correspondiente de cada uno de los layouts e informes. Esto ya sea desde esa opción o también yo puedo acceder desde el módulo gestión. Ya sea para importar, para exportar, para editar alguno de los que se haya realizado. Okay. Esta autorización, esto definitivamente que yo les indicaría que toda esta gestión, ningún usuario final tiene que tener autorización para ello. Esa autorización es la utilización de diseño de layouts de impresión. Vamos a resaltarla. ¿Okay? Y como mencionaba, esa autorización únicamente debería de tenerla los superusuarios, los administradores del sistema, nadie más. No veo por qué algún usuario final tenga que tener esa autorización. Recordemos lo que hablábamos incluso desde la sesión 1, ¿verdad? De que ni el gerente general, ni el gerente financiero, además deben de ser superusuarios. Mucho énfasis con ello, porque pueden en algún momento, ya sea con intención o sin intención, modificar alguna información de este tipo. Y lo que sucede es que ese es el rol del administrador del sistema, ¿verdad? Es decir, si me responsabilizan a mí de que yo debo de velar por la seguridad y la integridad de la información, pues entonces yo tengo que asegurarme de que incluso ni el gerente financiero ni el gerente general vayan a modificar algo
que al final pues el responsable de la seguridad soy yo, ¿verdad? En modo lectura, por supuesto, pero no en modo de manipulación de estas cuestiones o estas configuraciones que son netamente informáticas. Por otro lado, también otro de los permisos que se mencionan o que son relevantes al respecto de layouts es el siguiente permiso. Este permiso se llama layout de impresión de consulta, ¿ok? Y normalmente pues también está creado porque quizás en el pasado, es decir, SAP Business One cuenta con esa funcionalidad aún, a través de el Query Manager, los queries que se realizan, es posible poderle hacer un layout de impresión a través del mecanismo de PLD. Probablemente no vamos a entrar a tanto énfasis en ello. Ustedes sabrán que nosotros a nivel Intera, pues hace mucho que orientamos a nuestros clientes a no usar PLD, los orientamos a usar Crystal Reports porque definitivamente no hay comparación en cuanto a las funcionalidades y demás que se pueden hacer. Sin embargo, pues también se cuenta con ese permiso para poder hacer ajustes a dichos layouts. Otra configuración importante a nivel de los permisos generales tiene que ver con las parametrizaciones de un formulario. Cuando hablamos de parametrizaciones de formulario, nos referimos a aspectos como el siguiente. Yo tengo necesidades, vemos por ejemplo acá tengo mi cotización, sin embargo no aparece la descripción del producto, ¿verdad? Entonces puedo ir a parametrizaciones del formulario, formato de tabla y agregar la descripción del producto. Listo, ya aparece, excelente, ya tengo mi visualización como corresponde. A eso probablemente nos referimos en primera instancia con aspectos de parametrización de formulario. Entonces, ¿qué sucede con ello? Es que si en este momento ingreso con el usuario Luis Pérez hacia la oferta de ventas y ingreso a parametrizaciones de formulario, pues me indica que no tengo autorización. Esto porque también puede ser controlada esa parametrización de formulario siempre en la sección general. Tenemos la parametrización de formulario. Vamos a resaltarlo. Son dos opciones, ¿verdad? Parametrización de formulario, tratar tabla de documentos, van muy de la mano. Ahorita vamos a visualizar por qué. Vamos a conceder en primera instancia parametrizaciones de formulario. Y vamos a iniciar sesión nuevamente con Luis Pérez. ¿Ok? Vimos que aunque me indicaba que no tengo acceso a tratar tabla, sí me permitía entrar ingresar a las configuraciones de parametrizaciones de formulario. Y eso es porque esta es la gestión a nivel general que tiene en primera instancia aspectos de configuración como el empleado de ventas, porcentaje de comisión, descuento máximo, el almacén que voy a utilizar, la lista de precios que voy a asignar al documento. Esto que probablemente no es tan utilizado, entonces ese fue el primer permiso. Y el siguiente, que ya es tratar tabla de documentos, vamos a concederlo ahora. Lo hice así para que pudiéramos notar la diferencia.
¿Sí? Vemos, por ejemplo, que este permiso, y debo salir del sistema y volver a ingresar para que tome dicho permiso. Así, ya pues siempre tengo acceso a parametrizaciones del formulario y también ya formato de tabla. ¿Qué formato de tabla? Es donde me aparecen todas las columnas del detalle del documento, del grid del documento, para poder configurarlo como ya lo hicimos. ¿Qué sucede con esta configuración? Pues realmente nuestra recomendación es que pueden manejarse de varias soluciones. Probablemente si yo capacito adecuadamente al usuario y le explico que él puede configurar su visualización como la considere, y pues él es consciente que en dado caso también, si le doy esa autorización, él mismo puede arruinarlo, ¿verdad? Porque él también podría ingresar y arruinar su configuración. Entonces, el punto es, ok, ya que te capacité y sabes cómo funciona la parametrización del formulario, pues tienes que ser responsable y volverla a dejar como te sea funcional. Eso depende mucho del tipo de usuario, ¿verdad? Porque también hay usuarios que sabemos que al contrario, que a nivel administrativo darle ese permiso va a ser un dolor y casi que todos los días vamos a tener que estarle ayudando a configurar el formulario. Eso no es eficiente, entonces mejor no le concedemos ese permiso, lo manejamos nosotros y básicamente usamos las opciones que hoy en día tiene el sistema de copiar parametrizaciones de formulario. Por otro lado, recordemos también que esto pues ha surgido o ha estado en funcionamiento en SAP durante mucho tiempo, pero ahora tenemos también las configuraciones de los templates UI, que es la configuración visual de documentos. Entonces, eso es aún mucho mejor, ¿verdad? Porque hoy en día, pues yo puedo realmente asignarle un template a los usuarios, y aunque tengo que invertirle tiempo en hacer ese diseño, pero ya me da la tranquilidad de no tener que estar invirtiendo mucho más tiempo porque simplemente se lo asigno. Ese es un tema bastante extenso. De hecho, nosotros pues brindamos un webinar en 2018 llamado Configuración UI, que al final pues los exhortamos, si no lo han visto, a que puedan visualizarlo para que puedan comprender el impacto que hoy en día se tiene a través de estas configuraciones. A través de ello, pues también parte de los permisos que tienen que ver con parametrizaciones del formulario, está este permiso llamado editar UI de formulario. Ese editar UI de formulario es que el mismo usuario pueda modificar también su template como tal. Yo a nivel general, pues eso no lo recomendaría. Para mí es un usuario final, no tiene que estar haciendo ajustes del template UI. Al contrario, es informática quien tiene que estar haciendo las configuraciones y asignar templates, ¿verdad? No modificación directa, porque eso les puede traer más problemas que beneficios. Pero pues App Business One cuenta con esa opción. Si ustedes tuvieran algún usuario, pues es al que le quieren dar ese permiso de la configuración UI. Otro de los permisos generales más importantes es el acceso a saldos y cuentas confidenciales. Esa Business One cuenta con ciertos permisos como tal para poder restringir sus aspectos. ¿Cuáles son esos permisos? Vamos a mostrarlos a continuación. Que el primero es acceso a cuentas confidenciales. Esto significa que el usuario va a tener autorización a poder acceder a estas cuentas. Este permiso probablemente pues se refiere cuando en algún momento
tenemos cuentas que probablemente no todo el departamento contable tiene que tener acceso a esas cuentas. ¿Por qué, verdad? Probablemente cuando hablamos del departamento de contabilidad, sabemos que ellos tienen acceso total al plan de cuentas, ven los saldos de las cuentas sin ningún problema porque son el departamento contable. Sin embargo, SAP cuenta con esta configuración de acceso a cuentas confidenciales que en primera instancia es un permiso de usuario, pero va de la mano también con la configuración del plan de cuentas. Aquí ya resaltamos cuál es el permiso, entonces pues sí, la recomendación sería que este permiso no lo tenga nadie a menos de que pues sea la persona de confianza que sí puede ver esa información. ¿Ok? Pero en el plan de cuentas, que es donde toma relevancia este aspecto, vamos a remarcar, aquí estoy en la definición de los datos maestros de cuentas contables y aquí tiene el flag de confidencial, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Para que esto tenga sentido, porque si en mi organización ninguna cuenta contable está marcada como confidencial, pues entonces ese permiso es irrelevante, ¿verdad? Porque no va a tener ningún impacto. Pero si sí se definen algunas cuentas como confidenciales, pues entonces ahí va a tomar sentido. Cualquier cuenta contable que esté marcada como confidencial, solo los usuarios que tengan el permiso que acabamos de ver van a poder visualizar principalmente el aspecto del saldo de esa cuenta y poder entrar a todo el detalle de transacciones de esa cuenta. Normalmente, ¿qué sucederá, verdad? Por ejemplo, si solo el contador general o el gerente financiero es el que puede acceder por ahí a un par de cuentas como tal, pues entonces a esas se les marca como confidencial en los datos maestros, estamos viendo ahora, y adicional a ello, pues ya se maneja el permiso correspondiente donde lo visualizamos. ¿Ok? Además de ello, pues tenemos el siguiente permiso como tal, que es los saldos de cuentas. Entonces, las cuentas contables tienen un saldo y yo puedo indicar si le muestro o no ese saldo de cuentas al usuario. ¿Eso qué significa? Significa que para poderlo ver en acción, vamos a indicar Marta Castro. Voy a aprovechar que en este caso Marta Castro le asignamos una licencia, si no estoy mal, una licencia profesional. Castro. Correcto, le asignamos una licencia profesional, todos pertenecen al módulo de ventas y realmente hemos estado enfocados en ello, pero ahorita voy a hacer una excepción para poder visualizar el permiso en el que le voy a conceder autorización total al módulo de finanzas. Ok, listo. Y vamos a iniciar sesión con dicho usuario. Estamos iniciando sesión con el usuario Marco. Listo, veamos entonces, finanzas, plan de cuentas.
Vamos a ir, por ejemplo, a una cuenta de ingresos, ventas locales. Listo, aquí tengo el acceso a la cuenta como tal. Y esto es lo que puede visualizar de momento. Esto se debe a que concedimos autorización total a finanzas, pero recordemos el permiso que estamos analizando en este momento y haciendo una revisión, que es el saldo de cuentas. ¿Ok? Saldo de cuentas, no tiene autorización. Ahora sí, vamos a concederle la autorización correspondiente. Listo, ¿verdad? Entonces ahora ya no solo me muestra el saldo de la cuenta contable como tal, sino también puede entrar a todo el detalle de transacciones de la cuenta, ¿verdad? Entonces ese permiso, pues definitivamente que es bastante importante, como hablábamos, pues normalmente de acuerdo, depende mucho de cómo está la estructura en el departamento de finanzas, de contabilidad, presupuestos, cobros y todo lo que forma parte del departamento financiero para poder utilizar este tipo de información. Entonces vemos que en este caso, pues tiene acceso a ventas locales, vamos a ir, por ejemplo, a visualizar una cuenta clientes locales, ¿ok? Puede visualizarla sin ningún problema. Vamos a ir a esta cuenta de ingresos, ventas locales, vamos a marcarla como confidencial, ¿ok? Vemos que dice, la cuenta confidencial no puede ser una cuenta de control y no puede estar incluida en la determinación de cuentas de mayor, ¿ok? Entonces, ya una configuración más a nivel de permisos, perdón, no permisos, a nivel de funcionalidad de SAP, en qué tipo de cuentas deben de ser confidenciales. Entonces, estas cuentas confidenciales probablemente vamos a tratar de asignar una distinta para no tener ese problema. Veamos si con esta nos lo permite. Y listo. Eso porque quisiera mostrarles un poco más de detalle al respecto de esa configuración o de permiso, perdón. Entonces, marcamos esta cuenta y veamos el comportamiento que ha tenido, ¿verdad? Básicamente lo que sucedió es que estoy en el módulo de plan de cuentas, en el cajón de activos, y esta cuenta ya ni siquiera es mostrada como tal desde esta opción. Nuevamente, regresemos con el superusuario. Tiene acceso a todo. Veamos que esta que fue marcada confidencial ya ni siquiera es visualizada. Recordemos que Marta incluso le dio autorización al módulo completo de finanzas, le di ya el permiso para ver saldos de cuentas, pero debido a que esta está marcada como confidencial y él no tiene la autorización, no pudo visualizar. Entonces, realmente el permiso es bastante interesante de acuerdo a las necesidades que pueda tener su organización. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a concederle a Marta ese permiso de cuentas confidenciales. ¿Ok? Regresamos nuevamente con Marta. Y ahora ya puede visualizar esa cuenta. ¿Ok? Listo. Considero que con eso queda aún más aclarado el impacto de esa configuración. Veíamos también que parte de estos permisos también tenemos el acceso como tal a saldos de cuentas. Este permiso, perdón, a saldos de socios de negocios. Vamos a marcarlo por acá. Saldos de socios de negocios.
¿Ok? Y eso es porque definitivamente yo puedo tener acceso a visualizar datos de clientes y similar, pero no necesariamente a ver el saldo o poder interactuar con ese saldo. Socio de negocios, datos maestros. ¿Ok? Tengo acceso al cliente como tal. Aquí me aparece el saldo, pero no tengo el permiso, ¿verdad? Aparecen asteriscos, no tengo permiso de ingresar a esta opción como tal. Vamos a ver la autorización. Cerramos sesión e iniciamos nuevamente. De igual forma, este permiso, aunque en este momento lo estamos enfocando en cuanto a acceso a saldos y confidencialidad, pues también va muy de la mano con el siguiente tema general que estaremos viendo, que es los permisos en socios de negocios. Tiene un vínculo con esa sección definitivamente. ¿Listo? Entonces ya puede visualizar en este caso tanto el saldo, antes aparecían asteriscos, y también puede ingresar a la integración como tal de las transacciones de ese socio de negocios. A eso se refiere con dicho permiso. Además de estos saldos, también en las autorizaciones se cuenta con el acceso a datos ocultos, que es esta sección, vamos a remarcarla. También la agruparíamos como parte de esta sección. Y básicamente hay tres datos ocultos que considera SAP que normalmente debiesen de ocultarse. El número del ID del empleado, para que eso no lo sepa cualquier área, es decir, puede saber que está el dato maestro del empleado, pero no cuál es su ID. El pasaporte del empleado también lo considero un dato bastante relevante, es decir, yo podría incluso tener acceso a la ficha de datos maestros y recursos humanos de SAP Business One, pero no ver ese pasaporte. Y también el número de ID del socio de negocios 2. El socio de negocios también, pues, tiene en este caso un ID. De hecho, nosotros en nuestra región normalmente utilizamos ese campo para guardar información. Por ejemplo, en Guatemala, pues usamos el NIT. Entonces, normalmente hacemos o renombramos acá el NIT y acá usamos a veces el DPI. Ok, entonces ese acceso como tal, lo que me permite es acceso a estos IDs, en este caso es el del socio de negocios, el del socio de negocios, principalmente tal vez no como lectura, sino para poder hacer en el momento de la creación o una modificación, no poder necesariamente tener acceso a esos datos, ¿verdad? Probablemente en algunos escenarios se evita la creación del socio de negocios, por ejemplo, si no tuviese esa autorización para poder manejar o manipular ese campo de ID de socio de negocios 2. ¿Ok? Entonces, todos estos datos los agrupamos como acceso de saldos y cuentas confidenciales.
Adicional a ello, pues otro de los aspectos que consideramos importante en los permisos generales es la cancelación y cierre de documentos. Dentro de SAP Business One es muy útil o necesario poder hacer cancelación y cierre de documentos. El sistema nos brinda algunas autorizaciones de usuario para dicho aspecto. En primera instancia tenemos la cancelación de documentos de marketing. Vamos a resaltar acá el permiso mientras ampliamos un poco más a qué se refiere. Vamos a resaltar los 3 permisos que esta sección se refiere. El primero, cancelar documentos de marketing al generar documentos de cancelación. ¿Esto qué sucede? Recordemos que hoy en día ya SAP Business One cuenta con documentos de cancelación en documentos como facturas de clientes, notas de crédito, notas de débito, entregas. Entonces, si yo deseo que el usuario pueda hacer esos documentos de cancelación, voy a concederle esa autorización. De lo contrario, no va a poder hacerlo. Cancelar otros documentos es cualquier otro documento que no tiene un documento de cancelación y simplemente le doy clic derecho cancelar y es ese documento el que se cancela. Este es el permiso y también la opción de cerrar documento. ¿Sí? Cerrar documento, que muchos podrían decir, es muy similar a cancelar un documento. Formalmente la documentación lo que nos indica es que pues, la diferencia entre cancelar y cerrar un documento debiese ser cancelarlo cuando yo por error digité el documento, por ejemplo, y realmente me equivoqué de socio de negocios, por citar un ejemplo. Y cerrar se usa cuando, en este caso, el cliente o algún otro factor me indica que ya no va a proceder el negocio. Otro concepto para diferenciar cancelar y cerrar es que los documentos cancelados no aparecen en el informe de análisis de ventas y los cerrados sí. Esas son las principales diferencias. ¿Ok? Veamos entonces, para aclarar un poco más a nivel de no solo el concepto de SAP Business One en cuanto a cancelación. El aspecto de cancelación también es importante realizar las parametrizaciones de documentos necesarias. En las parametrizaciones de documentos indica el número máximo de días para poder hacer una cancelación. Esa es una parametrización general. Ok, entonces, ¿qué sucede si en este momento ingreso con Marta? Vamos a buscar una factura de deudores. Esta factura de deudores. Acá tiene la opción cancelar. Okay, y me indica cuál es el permiso que necesito para hacer esa cancelación. Cancelar documentos de marketing al generar documentos de cancelación. Okay, entonces, para poder hacer esta acción, es el primer permiso que veíamos. ¿Por qué? Porque la factura de deudores es un documento que contabiliza y la cancelación se hace a través de un documento inverso, lo que hoy en día se llama un documento de cancelación. Veamos si nos permite hacerlo sin tener que iniciar y cerrar sesión. No nos permite, entonces vamos a cerrar y vamos a iniciar sesión nuevamente. ¿Okay? Vemos que entonces lo que hace es que está creando un documento de cancelación. Ya tengo el permiso, las parametrizaciones generales y de documento ya están listas. Puede hacerlo sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede en un documento que no tiene contabilización? Es decir, que no tiene un documento de cancelación. Por ejemplo, esta oferta de ventas, clic derecho, cancelar.
La cancelación del documento es irreversible, el estatus del documento se modificará cancelado. ¿Desea continuar? ¿Ok? Ahora, a pesar de que ya tengo el permiso que vimos previamente, este es otro permiso distinto que se llama cancelar otros documentos. ¿Ok? Entonces, no tengo el permiso, no puedo hacerlo. Vamos a conceder el permiso. Vamos nuevamente, oferta de ventas. Clic derecho cancelar. Y listo. Ahora sí ya pude hacer la cancelación del documento. Ok, vamos a duplicar este documento. Lo voy a duplicar porque ya no tengo más cotizaciones. Todas están en estatus cerrado o cancelada esta última. Ok, ya tengo una oferta de ventas abierta nuevamente. ¿Qué pasa si ahora quiero cerrarla? Ahora recordemos que ya hablábamos de la diferencia entre cancelar y cerrar. Perdón, por ahí. Cerrar necesita autorización o otro permiso distinto. Vamos a concederlo. Así, vamos nuevamente a nuestra oferta de ventas abierta. Clic derecho, cerrar y listo, ¿verdad? Ya cuento entonces con cada uno de esos permisos para poder hacer esas transacciones. ¿Ok? Realmente, pues el objetivo definitivamente es que ustedes tengan más herramientas de a quién sí, a quién no concederle estas autorizaciones. Recordemos que hacíamos énfasis en la sesión número 1 de las recomendaciones y es que informática no es quien decide qué permisos le va a dar, ¿verdad? Sino que informática pues es el que tiene el conocimiento de qué se puede controlar y qué no para apoyar a las distintas gerencias en cuanto a necesidades de seguridad de la información, de tranquilidad, de integridad. Eso, ¿verdad? No es que realmente informática decida, lo que va a suceder en todo caso es proponerle a ciertas áreas, quitar ciertos permisos a los usuarios que no les compete, y quizás solo dejárselo a los líderes de cada equipo. Ese es el objetivo primordial. Logs, en este caso, pues el sistema tiene varios logs y también a nivel de los permisos generales se puede controlar este aspecto. El primero de ellos, y quizás el más utilizado, es el log de modificaciones. En la sesión anterior surgían algunas consultas al respecto y de hecho en la sección de dudas lo visualizamos, pero para que pues también quede en esta sección se aclara. Este es el permiso, log de modificaciones, si tengo o no permiso como tal. Ese log de modificaciones, recordemos que en este caso se refiere a lo siguiente.
Vamos a, estoy acá con el superusuario. Voy a escenarios, por ejemplo, a una factura de deudores. Herramientas, log de modificaciones. Me permite saber quién fue quien hizo este documento, ¿ok? Me indica quién fue quien creó ese documento. Puedo ver también diferencias en las modificaciones de un documento como tal. Sin embargo, parte de lo que es importante contemplar, y de hecho, si nos vamos a la documentación, probablemente acá vamos a hacer un poco más pequeña esta parte. Vamos a buscar. ¿Ok? Este es el permiso, el changelog. Y bueno, y es importante entonces, y hablábamos de que la documentación normalmente nos va a decir que se necesita. Entonces me indica, ok, aunque le concedas la full autorización o la autorización total al usuario, también pues va a ser necesario de que tenga autorización a los formularios relevantes. Es decir, de acuerdo a los formularios que tenga acceso, así se podrá manejar. Parte de lo que veíamos era que ¿qué pasaba si un usuario únicamente tenía acceso de tipo lectura a un documento? Vamos a visualizar acá las autorizaciones, veamos los distintos documentos, enfoquémonos en documentos de ventas. Y por ejemplo, acá les concedíamos, ¿verdad? Oferta de ventas, autorización total, orden de ventas, solo lectura. Dos permisos distintos. Entonces, eso repercutía en que si yo ingreso a la oferta de ventas, recordemos acá estoy con el usuario Marta Castro, que forma parte del grupo de vendedores, log de modificaciones, y puede verlo sin ningún problema, puede ver las diferencias, puede ver cada instancia del log de modificaciones con un doble clic, instancia 2, y ver el documento, ahora sin ningún problema. Si ingreso a orden de venta, log de modificaciones, ni siquiera se activa porque solo tiene acceso de tipo lectura al documento. Entonces va de la mano porque tiene que tener autorización general para todo esto, para poder manejar el log de modificaciones. Recordemos incluso Marta Castro, por eso hacíamos el ejemplo de que ella tiene una licencia profesional y como el hecho de que tenga una licencia profesional no quiere decir que tenga acceso total como superusuario, ¿verdad? Mucho énfasis hago en ello porque realmente lo he visto en muchos proyectos en los que el gerente financiero, el jefe de contabilidad, tiene a veces superusuario y probablemente cuando les pregunto el por qué está el flag de superusuario, me dicen es que tiene la licencia profesional. Entonces, no, ahora parte de lo que hemos aprendido en este webinar es que no tiene nada que ver que un usuario por necesidades internas de la empresa tenga que tener licencia profesional, eso sí es algo normal, pero no de que no tenga el permiso o la configuración de superusuario, porque entonces tiene acceso total a gestionar el sistema. Ok, entonces, ¿qué pasa con este log de modificaciones? Porque esto incluso podría ser visto como una desventaja incluso, ¿verdad? Nuestra recomendación es que el log de modificaciones realmente debería de ser algo que únicamente tenga acceso el departamento informático y en dado caso se necesite que un gerente de área, pues entonces le pregunte a informática que le indique quién fue el usuario que modificó el documento para fines de algún tipo de revisión. No recomendamos que ese permiso lo tengan todos los usuarios porque puede generar inconvenientes, ¿verdad? Es decir, es información que realmente un usuario final en algún momento puede no manejar o incluso crear una especie de conflicto o problema interno al saber quién fue el que hizo la factura, al saber quién fue el que hizo el pedido o similar. Entonces, no recomendamos que los usuarios finales tengan ese permiso. Quizás los líderes de equipos tal vez sí, porque ellos sí pueden tener el criterio adecuado de cómo manejar la situación.
Entonces a ellos pues podrían concederle este permiso siempre y cuando pues estén claros de que van a necesitar autorización total en el formulario para poder consultar el log de modificaciones. Ok, siempre como parte de los logs también SAP cuenta con otras autorizaciones al respecto. Dentro de ellas se tiene también vamos a ir nuevamente a la sección general, el log de acceso. Este log de acceso, pues sí, definitivamente este sí lo indicaría que este solo es para informática, nadie más que los administradores del sistema. Ese log de modificaciones, pues me permite poder tener una visualización. De hecho, acá no debo de seleccionar ningún documento, log de acceso. Me da un historial de conexiones hacia SAP Business One por cada uno de los usuarios. Puedo ver incluso información detallada. Y eso es realmente más con fines de seguridad de la información, ¿verdad? ¿A qué hora se está conectando un usuario? ¿Qué hora sale? ¿Qué tantos intentos hace? Esto definitivamente que es más un tema de control de accesos al sistema. Por eso es que no recomiendo que esto lo tenga ningún usuario que no sea informática. Y por otro lado está la grabación en log, que de acuerdo a la documentación, vamos a resaltarlo también por acá. Grabación en log. Esta grabación en log, de acuerdo a la documentación, pues básicamente es el concederle al usuario final el acceso a poder entrar a las opciones específicas que SAP Business One tiene en cuanto a configuración de logs. Recordemos que SAP, pues con fines también de que en algún momento puede detectar mucho más rápido algún comportamiento o similar, hoy en día cuenta con herramientas como tal que nos permiten a nosotros poder realmente enviar esa información hacia soporte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos acceso a configuraciones de cómo se está grabando el log. ¿Qué es lo que quiero grabar? Si solo errores, dónde lo voy a estar guardando, el máximo y demás. Entonces, a eso se refiere esta configuración. Poder acceder a este parámetro. También, definitivamente que lo veo como un permiso únicamente para el departamento informático. El mapa de relaciones seguramente pues es algo que se utiliza mucho en su organización para fines de obtener visibilidad de la conexión entre los distintos documentos. Vamos a visualizar el permiso, mapa de relaciones. En este momento no lo tenemos a nuestro grupo de usuarios. Si nosotros ingresamos, no tiene autorización, vamos a concederlo. Iniciamos sesión, acá estamos con Marta, vamos también con Luis Pérez. Vamos a cerrar la sesión abierta y vamos a visualizar nuevamente. Listo, vamos entonces. Listo, no hay mayores permisos a nivel de configuración de los distintos documentos. Es decir, puedo o no visualizar un documento.
¿Ok? Puedo o no visualizar la información correspondiente a los documentos. ¿Ok? ¿Qué es lo máximo que puede suceder en el mapa de relaciones? Es probablemente si no tiene acceso o permiso al formulario, la información que va a estar visualizando en ese documento. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con ello? Vamos a ir acá con el usuario. Y veamos este mapa de relaciones. ¿Listo? Vamos a generar en gestión de bancos. Vamos a generar un pago a estas facturas. Veamos pago recibido, esta es la información que se tiene en este mapa de relaciones. Ok, listo, veamos el vínculo y acá probablemente es el énfasis que quería mostrar. Veamos cómo se ve con el usuario de Luis, ¿verdad? Luis no tiene acceso a pagos recibidos, recordemos que únicamente brindamos acceso al módulo de ventas y él en este caso puede ver que hay un vínculo como tal pago recibido, pero no tiene mayor información. Si regresamos con mi usuario, que sí tiene acceso y que de hecho hizo el pago recibido, vemos que el mapa de relaciones sí tiene esta información. Entonces, ahí probablemente sí es la única variante que pueda tener el mapa de relaciones. Vimos que el permiso era sencillo, ¿verdad? ¿Tiene o no tiene autorización al mapa de relaciones? Pero ya dentro del mapa de relaciones también SAP busca tener seguridad en ese aspecto. Y es, si yo no tengo acceso, no debería tener acceso a información del pago recibido o no, pues es algo que no voy a poder visualizar. Entonces, ese sería el único énfasis al respecto del mapa de relaciones. Arrastrar y vincular, también pues SAP ha tenido esta funcionalidad de arrastrar y vincular para cada uno de los documentos. Nos referimos a esta parte de, por ejemplo, si yo tengo acá un código de cliente, clic sostenido y quiero ver todas las facturas que ha tenido, arrastro y suelto, y SAP me va a mostrar rápidamente esta información. Y podemos ver entonces que SAP me permite hacer el vínculo a varias opciones, ¿verdad? Finanzas, ventas, compras, socios de negocios, inventario, producción y cada uno de ellos a los distintos documentos. Todo esto recordemos que en este momento estoy como un superusuario y entonces en la sección general está la parte de arrastrar y vincular por módulo, ¿verdad? Entonces probablemente ahorita el usuario de Marta Castro y visualiza el mismo escenario como el que yo hice de ir a una factura, a la sección de arrastrar y vincular. De hecho, no le aparece nada. Es ahí donde entonces le voy a conceder, por ser parte del área comercial, hacia ventas. Nuevamente regreso con Marta.
¿Sí? Ya le aparece el arrastrar y vincular. Arrastro y vinculo hacia factura de deudores. ¿Sí? Vamos a arrastrar y vincular. Vamos a visualizar las autorizaciones. Ya tiene una cesárea. Probablemente lo que no estoy revisando es... Ok, no, debería funcionar con esto. Voy a cerrar sesión nuevamente con Marta, pero quizás con fines de no desviarme tanto al respecto. Vamos a continuar con la siguiente sección.